Bueno, un poco el objetivo que yo me propuse en función de las inquietudes que había para esta charla es tratar de mirar con cierta objetividad, la máxima objetividad posible, el tema de la encrucijada económica en la que estamos, en el sentido de hacer un examen lo más sintético posible, pero yendo al fondo de las cosas, de lo que significó la era K, digamos, el kirchnerismo, en una primera etapa que van a ver por qué se diferencia muy de la que siguió al 2007 por el tema de la crisis mundial. Y ya casi ahora hay otra tercera etapa fijada por el tema internacional que disminuye mucho la posibilidad de encontrar una salida rápida a la situación que se va a generar. Para esto, yo creo que la mejor manera es, incluso para entender el problema complicado de la inflación, entender que lo esencial dentro del sistema capitalista es cómo una sociedad, cómo en una sociedad se acumula capital y cómo se resuelve ese problema. Tradicionalmente, desde que la Argentina entró al Concierto Mundial de Naciones con una posición muy destacada, en los años, por ejemplo, en 1913, la economía argentina era la séptima del mundo, tenía un ritmo de circulación, de crecimiento del producto que durante muchos años fue el más alto del mundo. Era, en chiquito, fue durante algunos años la China de entonces. Y esto se basó fundamentalmente en el acoplamiento con la economía inglesa, en el sentido de que la revolución industrial, la primera revolución industrial que se produjo en Inglaterra, encontró su mercado en Europa, pero entre tanto Europa se iba configurando como un área capitalista formada, lo encontró en las colonias americanas. Y la influencia de Gran Bretaña en ese sentido fue fundamental. Y cuando la Argentina se organiza como país, se organiza fundamentalmente como abastecedor de alimentos a la revolución industrial. Es decir, un hecho global. La grandeza argentina de entonces no es un mérito nacional exclusivo, es un producto de la relación de la economía de este país con la revolución industrial, con la primera revolución industrial que estaba representada por Gran Bretaña. Era el polo alimentario de Gran Bretaña y a medida que se desarrollaba la economía capitalista moderna en Europa, lo fue también de Europa. Esto se terminó, duró la repercusión unos años, pero esto se terminó con la Primera Guerra Mundial. Digamos, 20 años después, ya el escenario era totalmente distinto. En 1930, esta organización mundial entra en crisis y ya la Argentina pierde su lugar
como abastecedor de Gran Bretaña y pierde importancia por eso, porque Gran Bretaña deja de ser la primera potencia industrial y la Argentina no tiene forma de repetir la misma historia con Estados Unidos por la simple razón de que Estados Unidos es una potencia agroalimentaria también. Entonces, más allá de las historias particulares que se puedan adjudicar a esa pérdida de grandeza, digamos, hay un despegue objetivo que está dado porque el país no encontró en el sistema mundial de entonces una manera de tener el papel que había tenido antes. Ahora, ¿qué pasó en ese entonces y cómo se resolvió el problema? La característica de la formación de capital en la Argentina es que el sector más competitivo era el agropampeano. Lo sigue siendo hoy, pero digo, en ese entonces no había una disputa con nadie. El agropampeano era el sector más importante y el que configuró esta relación de abastecimiento alimentario a Gran Bretaña como el abastecimiento alimentario con menor costo. La Argentina llegó a tener un papel más importante en su momento que el de Australia o Canadá. Y esto después se modificó completamente. Entre otras cosas, porque cuando llegó la crisis, Gran Bretaña adoptó un proteccionismo internacional, es decir, buscó el aprovisionamiento agroalimentario en sus colonias. Y entonces la Argentina, a pesar de que los conservadores de entonces hicieron todo lo posible por buscarse un lugarcito en ese reparto, digamos, ese lugarcito fue minúsculo. Y por lo tanto, los gobiernos conservadores de la crisis del 30 tuvieron que cambiar la forma de acumulación que había. ¿Cuál era esta forma de acumulación? Era una gran acumulación de excedentes en la producción agraria y un reciclaje de esos excedentes a la edificación inmobiliaria en Buenos Aires, Mar del Plata, fueron las dos cosas más destacadas de la época, y sobre todo el desarrollo de la banca nacional privada, que era por lejos en ese entonces incluso superior a la extranjera. Esta era, digamos, o sea, tengan esto muy presente, la obtención de excedente primera en el agro y luego se recircula o se vuelve a invertir en sobre todo la construcción inmobiliaria y el comercio, pero sobre todo también las finanzas. Lo que fue característico de este modo de acumulación es que, al contrario de Estados Unidos o lo que sucedió en Canadá o Australia, este reciclaje no fue a la industria. Y no fue a la industria por una razón muy simple, porque primeramente el mercado nacional era relativamente restringido y la posibilidad de exportar productos primarios agrarios a Europa o a Gran Bretaña requería la menor cantidad de obstáculos posibles a la colocación de importaciones industriales. Entonces el agro tenía el programa de favorecer
este vínculo de oro con Gran Bretaña con el rechazo de la protección industrial. Sin embargo, en la mayor parte de los países capitalistas desarrollados, el excedente primario se vuelca a la industria. Bueno, en la Argentina esto es lo que nos va a costar todo lo que vino después. Esto y la imposibilidad de encontrar una apertura al capital extranjero. ¿Por qué? Esto no fue un invento del peronismo. Esto fue una cuestión que lo estableció el gobierno militar que surgió de 1930. Es decir, ese gobierno inició de alguna manera la sustitución de importaciones por medio de producción industrial, pero lo hizo pensando que esta crisis era pasajera y que una vez que pasara se iba a poder reanudar el escenario que se había perdido. Hubo allí un estratega de dimensión considerable que fue Federico Pinedo, que se dio cuenta de esto y estableció un plan en 1940 precisamente que observaba este problema. Había que rescatar la primacía que había tenido el agro argentino antes de la crisis del 30, pero con un acuerdo con los Estados Unidos. Y por otro lado, ubicar los excedentes en la industria, pero con una salvedad, que esta industria fuera competitiva de entrada. No era raro que pudiera ser competitiva, porque en 1928 todavía la Argentina tenía el 20%, 18 a 20% de sus exportaciones eran productos manufacturados, pero se los exportaba a Estados Unidos y a Brasil. O sea que era una industria relativamente competitiva, pero que le faltaba desarrollar las ramas más pesadas. Y este es el centro de la propuesta de Pinedo. El gobierno conservador rechazó eso y pensó que se podría volver a la instancia del pasado. Por lo tanto, el plan Pinedo quedó a un costado. Y la crisis del 30 afectó profundamente a la economía argentina, un retroceso histórico considerable. Sobre todo después de la guerra. Es decir, viene la Segunda Guerra Mundial y al fin de la guerra, como ya había instalado una forma de acumulación en el cual había que desarrollar la industria, se pensó en hacerlo, pero con un criterio nacionalista y autosuficiente. O sea, la industria había que desarrollarla puertas adentro, tenía que ser una sustitución de importaciones que generara una industria que pudiera, bajar el costo de las importaciones. Y para eso había que hacerlo a cualquier costo. Entonces no se tuvo en cuenta que tenía que ser de entrada una industria que pudiera exportar. Y el desarrollo de esta industria produjo entre 1938 y 1943
que la industria pasó a ser el sector más importante dentro de la producción del Producto Bruto, pero con una característica: era una industria sustitutiva cerrada. Y esto fue un invento un poco de los gobiernos conservadores que dejaron de lado el Plan Pinedo y del pensamiento militar que echó por, digamos que terminó con el gobierno de ese tipo, con el golpe de 1943. El golpe de 1943 fue profundamente nacionalista. Como consecuencia de esto, el peronismo intenta que esta generación de renta agropecuaria se pase a la industria, pero como no hay inversiones privadas que vayan a esto, la inversión, el reciclaje de la renta sigue siendo la construcción y las finanzas. El Estado establece una regulación estatal para obligar al crecimiento industrial. Y este crecimiento industrial se realiza, pero ya no es competitivo. Se recicla la renta agraria en la finanza fundamentalmente. Pero el reciclaje de la renta agraria, como no hay mercado, conduce a una producción agraria limitada. Entonces la crisis es doble. La industria es no competitiva e insuficiente, hay que sostenerla por medio del Estado, y el agro no produce las divisas necesarias. Y esto, a pesar de que la Revolución Libertadora intenta resolver este problema, pero siempre de la manera vieja, no crear canales para el reciclaje industrial de la renta, el reciclaje sigue siendo financiero. Entonces el problema se agrava cada vez más. ¿Por qué? Se agrava cada vez más y aparece la inflación crónica como resultado de esto. ¿Por qué? Porque fíjense, si un país genera riqueza y genera un excedente, y el excedente lo inmoviliza financieramente, o con el tiempo lo empieza a trasladar al exterior, no hay manera de lograr una inversión interna capaz de reciclar el mismo nivel de crecimiento del producto. No sé si está claro. Acá, y al no generar eso y necesitarse divisas para importar, se genera un déficit eterno de divisas que, a medida que se amplía el mercado financiero, genera un déficit de dólares, y el déficit permanente de dólares obliga a una depreciación de la moneda. La depreciación de la moneda lleva al alza de los precios, y entonces la inflación, escuchen bien esto, es inherente al modo de acumulación de capital. Y por eso nunca se puede resolver hasta que no se modifique todos los esfuerzos, lo que vamos a ver ahora, orientados en el sentido de resolverlo, fracasaron. Hace 50 años que hay inflación en la Argentina. La tasa promedio de inflación de todos estos 50 años da entre 25 y 30%, que es lo que a la larga es la inflación nacional. Y cuanto más plan de ajuste hubo para solucionarlo, en la época de la dictadura militar o la de Alfonsín con el plan Primavera y el primero, el plan Austral,
inflación de 3 dígitos e hiperinflación. Es decir, la inflación por vía del ajuste es imposible. Entonces esto nos obliga a pensar de qué otra manera se resuelve este problema. Sin embargo, la sociedad argentina, es decir, la dirigencia política, genera la ilusión, diría yo estúpida, de que es posible llegar a controlar la inflación por medios monetarios. Entonces, toda fórmula de este tipo es el ajuste. Y el ajuste, la hiperinflación, el gobierno de la dictadura militar que impuso este ajuste con todo y llegó a 3 dígitos la inflación con estos ajustes, muestran que este programa de ajuste que hoy levanta la oposición es un globo. Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve? En 1990, acá se transforma completamente la economía mundial y nace la ilusión, agarrada a esta posibilidad, de que la Argentina lo puede resolver por vía monetaria otra vez. Y otra vez fracasa. La convertibilidad lleva a 2001. Es decir, el amarre del peso con el dólar y vender todas las pertenencias del Estado, tirar al diablo los ferrocarriles, aplicar el ajuste al máximo, vender YPF, ¿cómo termina? 2001. Otra vez, la fórmula monetaria muestra que no puede resolver el problema. Bueno, pero antes de ver, porque ahora entramos entonces en lo que se llama el modelo K, que es resolverlo industrializando la fuerza. Y sobre todo por medio del Estado, por medio del gasto público. Vamos a ver, hasta la época de Reagan y Thatcher, la economía mundial era una economía donde el excedente no podía recircular muy fácilmente en el mercado financiero internacional. Pero Reagan y Thatcher convienen en abrir, digamos, completamente la frontera financiera y crear bueno, ya se había creado el eurodólar después de la crisis del petróleo de 1973, porque los países árabes, que tampoco reciclaban industrialmente, no se transformaron en industriales, sino que lo reciclaban financieramente, establecen un dólar en Europa que estaba al margen de las regulaciones de la Reserva Federal Norteamericana. Es decir, había posibilidad de girar el excedente al mercado financiero internacional sin regulación. Entonces, ¿qué hace la dictadura militar de 1976? Oficializa esta fórmula. La tablita de Martínez de Hoz es buscar una forma de que el peso se estabilice con relación al dólar y abrir las compuertas financieras. Entonces, ¿qué pasa? La salida de capitales es siempre más grande. ¿Cómo se resuelve? Crédito, crédito, crédito. Pero está claro que el crédito, en la medida en que fundamentalmente sea un crédito financiero y sirva para reciclar la timba, no resuelve el problema de la producción ni de la productividad. ¿Y cómo se resuelve? Que se acumula una deuda que no se puede pagar, 2001. Pero esto no solo sucede en la Argentina, sucede en el mundo. Fíjense
que desde... Bueno, perdón, voy a aclarar una cosa antes. ¿Por qué cambió la economía mundial? En los 70, la economía mundial cambia porque está habilitado el reciclaje financiero internacional. ¿Quién se beneficia de ese reciclaje financiero internacional? Los países con industria. ¿A dónde va a parar la inversión? No, a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la industria es competitiva, no van a venir a poner industria donde cuesta más. Pero en los años 90 cambia totalmente la economía mundial. ¿Por qué? Primero, fracasa salvé la copa. Gracias. La economía mundial cambia porque la Unión Soviética fracasa, es decir, no fracasa con una guerra, fracasa porque no tiene una economía competitiva como para desarrollar un conflicto bélico. Por eso Gorbachov levanta la bandera blanca. Entonces China ve que la autonomía que había creado el maoísmo, que sirve a China para tener una base muy grande, no le sirve para defenderse en el sistema mundial. Entonces hace un acuerdo con Estados Unidos y usa lo que más tiene, mano de obra, y genera el taller del mundo, la mano de obra barata. Y la inversión de las transnacionales se vuelca a China. Pero cambia la economía mundial, porque al transformarse China en un país industrial, con 1.200 millones de habitantes, genera un mercado para la producción agroalimentaria. ¿Cuál es la consecuencia de eso? El agro pampeano se va para arriba en los 90. El agro pampeano se va para arriba, pero otra vez el excedente financiero. Es decir, hay una acumulación de capital en el campo. El campo se empieza a industrializar, pero no hay un desarrollo general de la industria como el que hubo en los países industrializados. Y esto, como lleva a la crisis del 2001, cuando Kirchner llega al poder, concibe la idea de conformar una economía industrializada con la capacidad de mejora en la demanda que había existido en la época en que la industria sustitutiva empezó a desarrollarse. Y este es el modelo acá es esto, digamos, es desarrollar la industria, aprovechar el ingreso de divisas del agro, volcar el excedente a través del Estado hacia la industria y levantar la demanda social. Y eso genera el crecimiento que no tiene antecedente, porque el crecimiento del año 28 es un crecimiento más ajustado sobre todo a la producción agraria, a los ferrocarriles, el comercio, y la industria sí, pero no como una industria que resolviera el problema de la industrialización, es decir, que pasara de la industria de consumo a la industria de los insumos y de la maquinaria. Esto nunca pasó. Empieza a pasar en esta época. Pero el kirchnerismo cree que es por el modelo. No, es por el modelo, sí, por cómo usó la política, pero es porque la economía mundial estaba en expansión.
Y no solo estaba en expansión, estaba en una expansión adicional con una China que había inventado un mercado para los alimentos y los minerales que hizo que la demanda básica en el mercado mundial pasara del centro a la periferia, pasara a lo que se llama los países emergentes. Pero llega la crisis de 2008, Lehman Brothers, que quiebra en el 2007. ¿Por qué se produce esta crisis financiera? Por una razón muy simple. Mire, vamos a tratar de sintetizar esto porque entenderlo es fundamental para ver lo que viene. El capitalismo como sistema fatalmente lleva a la crisis. Ahora vamos a ver por qué. Pero al revés de lo que creen los revolucionarios, lleva a la crisis para ser superada de alguna manera y en algún momento. Y generalmente la superación viene por el cambio tecnológico. El cambio, bueno, no me voy a meter con el cambio tecnológico de los 30 porque no nos vamos a llegar al cambio tecnológico de ahora. Pero entonces, la acumulación de capital, como se da en un 2% de la población, esa acumulación de capital es mucho más rápida que la capacidad de ingreso de la generalidad de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay un capital excedente. Porque no todos tienen, digamos, la capacidad que tiene el capital de invertir, no la tiene la demanda de consumir. Entonces, por eso, el capital de los países avanzados busca meterse en los países subdesarrollados, porque incluso con los bajos salarios va a tener una ganancia mayor. Y la otra fuga es hacia el capital financiero. ¿Por qué? Porque cuando aparece la crisis, las empresas entran a ver cómo innovan, y para innovar tienen que cambiar, y para cambiar necesitan crédito. Pero ¿qué pasa? Hay una crisis mundial que empieza en el 2001, que empieza a frenarse la inversión productiva en los países desarrollados y se genera una burbuja de crédito, que es una burbuja de capital financiero que trata de meterse como sea, de prestarse a la fuerza. Pero en el 2008 el Producto Bruto Mundial es de 70 billones de dólares y el capital financiero acumulado 900 billones de dólares, 15 veces más. Esta relación lleva a la ecuación de la crisis, porque si yo tengo un producto de 70 billones, jamás voy a poder pagar instrumentos financieros por 700 billones. Y esta es la crisis financiera de 2008. Pero la crisis financiera de 2008 frena la demanda, en principio de los países industrializados. Al frenar la demanda de los países industrializados, China del crecimiento de 10% pasa al 7%, que para nosotros es mucho, pero que en la economía mundial es un bajón considerable. Pero si yo sigo con la creencia de que es el modelo lo que me salva y no su relación con la economía mundial, no voy a entender nunca por qué hay una crisis. No sé si está claro. Un modelo expansivo
tiene que tener una economía mundial expansiva o encontrar la manera de cómo agarrarse. Si yo sigo con la misma fórmula, evidentemente la crisis va a aparecer en el interior. ¿Y por qué aparece la crisis? Y aparece la crisis por una razón. Porque si yo tengo un producto en crecimiento, el producto bruto de la Argentina está en el orden ya de los 480.000 millones de dólares, tengo que tener una expansión monetaria, pero la moneda no es solo un elemento de intercambio, es también un activo, porque la gente lo retiene muchas veces en valores que están nominados en moneda. Si esa moneda no es estable, va a huir. Y si una economía sigue generando, cuando desaparecen las condiciones excepcionales del mercado mundial y ya no vende como antes, por ejemplo, las exportaciones en cantidades estoy hablando, en los primeros años de la crisis, empiezan a caer en cantidad, en valor todavía no, porque los precios de las commodities siguen altos, pero en cantidades bajan. Pero como yo creé la base de una industria en expansión, las importaciones crecen cada vez más. Esta es la crisis. Y para colmo, viene asociada con la crisis de la energía, que es un capítulo aparte y que es parte de la posible solución. Bueno, hasta acá, digamos, lo que se podía ver hasta ahora. Pero ¿qué está sucediendo en el mundo? Es otra cosa que, así como la crisis mundial no tuvo el tratamiento de análisis estratégico necesario, lo que está pasando ahora tampoco. Y lo que está pasando ahora es que en el mundo hay una nueva revolución industrial. Fíjense, si la revolución industrial inglesa hizo lo que hizo, la segunda revolución industrial fue Estados Unidos, el petróleo, los plásticos, los químicos y la industria automotriz. Esta tercera revolución industrial tiene su centro en Estados Unidos otra vez. Y es la industria automatizada. Es decir, que su futuro es la crisis social. Pero el futuro del futuro es una economía que va a funcionar con subvenciones de todo tipo, porque va a producir una riqueza tan grande con 3 tipos de trabajadores, pero con una tecnología de ultrapunta. Esto es lo que se viene en los próximos 10 años. Esto apenas está empezando, pero más bien que hay que empezar a mirarlo, porque dentro de 10 años no vamos a poder correr al pasado o hacer un fácil balance de culpas. Y sí, el gasto público, y sí, no, eso. El tema es ver qué pasa con la estructura de la producción y si está conectada o no con el sistema mundial. ¿Qué va a pasar con China? China se va a convertir en la primera potencia del mundo, pero va a tener que pelear una gran transformación industrial que va a generar una crisis social, porque va a tener que pasar en los próximos 10 años a un predominio de la automatización en la industria. Este es el escenario. Ahora, si yo no pongo en consideración estos problemas, no puedo entender por qué el modelo no funciona.
Pero ojo, tampoco funciona la propuesta opositora de hagamos el ajuste. Porque si el ajuste es el plan primavera, el plan austral, la política de Martínez de Oz, la convertibilidad, que había que alimentarla con crédito y si el crédito se hizo impagable. Es decir, la desesperación de la inflación lleva a que uno piense, uy, vamos a buscar una fórmula monetaria. Pero la inflación, en última instancia, es producir más barato, productividad, como crecimiento y desarrollo tecnológico. Si producir en los niveles superiores como produce la punta de la economía mundial, no sé si está claro. Si yo produzco de otra manera, y bueno, no voy a llegar. Mientras el modelo K fue lo mejor que podía pasar en esos años. ¿Por qué? Porque había una China que generaba una demanda mundial que le podíamos seguir tirando alimentos. Pero esto se empieza a frenar y se va a frenar más en el futuro cuando lo que alcanzamos en industria empecemos a no poder exportarla. Porque hoy todavía exportamos 1/3 de la producción industrial, Perdón, un tercio de las exportaciones son productos industriales. Y esto es algo importante. Es decir, se obtuvo algo muy importante. Pero si la economía mundial cambia, yo tengo que buscar la solución de otra manera. No quiere decir que desaparezca la sustitutiva. Quiere decir que con una punta de industria tecnológica voy a ir arrastrando los insumos y todo a través de la transformación de la sustitutiva gracias a la punta tecnológica. Ahora, claro, la punta tecnológica es chica, en la industria solo no puede hacer esto, porque falta mucho para eso. Pero ¿qué tenemos? Tenemos dos cosas, una vieja y una nueva. La vieja es el agro se transforma en industria, las máquinas para el campo empiezan a producirse en el país, se exportan. La industria K y la tecnología, esto por un lado, la industria K y la tecnología K produce. Argentina logra la planta atómica, se le vende una planta de productos atómicos a la India, hecho histórico. Pero además tenemos el shale, es decir, el petróleo y el gas shale de Vaca Muerta. En 8 a 10 años, acá hay un excedente, pero en 8 a 10 años alcanzamos el autoabastecimiento, o menos, en 5 o 10 años. Pero en 8 a 10 años tenemos un excedente muy grande, pero no solo un excedente, ahora ya, con esto que acabo de decir de la revolución tecnológica, tenemos que pensar que el producto primario no solo, tenemos que desarrollar maquinaria para la producción petrolera que ya empezó. ¿Por qué? Porque el petróleo y el gas de Vaca Muerta tienen una diferencia con el de Estados Unidos, es menos costoso. Y por eso Chevron vino volando, porque tiene que meterse en la lógica de la tecnología, no solo porque la Argentina va a tener, estoy hablando con cifras de la Agencia de Energía de Estados Unidos, el 50% de la producción de petróleo de América Latina. Va a tener la segunda fuente mundial de gas y la cuarta de petróleo. Y por la cantidad de habitantes y el desarrollo del producto que tiene, indudablemente va a tener una potencia exportadora tremenda.
este va a ser el horizonte, pero el horizonte no es solo el petróleo, es tecnológico, porque la roca madre hay que romperla con una tecnología de punta. La asociación de YPF con Chevron está marcando esto. Entonces, es posible analizar el balance K y lo que puede pasar en el futuro saliendo de las tediosas de cosas que no resuelven nada y que ya tuvieron una resolución. No es necesario, se puede pensar en cómo cortar algunas cosas del gasto público, pero no se crean que eso va a solucionar nada. Si ya lo hicimos. No solo eso, vean la tasa de inflación de las épocas donde se cortaba el gasto público. Se disparó al triple. Entonces, bueno, la solución está en otro lado. La convertibilidad, en realidad, fue la ilusión desesperada frente a la hiper de creer que si yo corto el gasto público, corto todo, liquido los ferrocarriles y llego a la paridad con el dólar, como sea, estoy salvado. Claro, los 2 primeros o los 3 primeros años de la convertibilidad, la inflación baja mucho. Pero el mismo problema sigue. Se recicla la renta con la exportación de capital. Entonces la economía a la larga se atranca. 2001. Ahora se atranca menos porque hubo desarrollo industrial. Y se atranca menos porque el agro exporta muchísimo más. En el 2001, o en el, digamos en el 97, que es cuando todavía se creía en la convertibilidad, el agro estaba en ascenso, llegó a exportar 30.000 millones de dólares. Digo, las exportaciones totales fueron 30.000 millones de dólares. Pero estamos cerca de los 100.000 millones de dólares, fruto de todo esto. Entonces hay que examinarlo con otros criterios más objetivos, mirando lo que pasa en el mundo. Bueno, me parece que ahora sería bueno entrar a responder preguntas, porque creo que la idea de lo que quise decir con respecto a cómo tratar el problema que tenemos enfrente está más o menos claro. Entonces sería bueno por ahí, digamos, hacer preguntas al respecto, o si ustedes consideran que hay un tema en especial que quieren que lo desarrolle más. O sea que pueden organizar las preguntas. Yo me voy a poner en condiciones de escuchar. Bueno, Carlos, ¿van a instrumentar eso? ¿Estamos en condiciones? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, Carlos, entendieron todos a la perfección. Nadie tiene nada que preguntar. Ahí, la primera pregunta. No. Listo, por favor. Con esto lo uso. ¿Cómo generar una cultura de inversión en tecnología en el campo de la industria? He escuchado gente de Conicet, por ejemplo, decir que los industriales no tienen equipos de trabajo, gente entrenada en tecnologías de punta
para poder intercambiar con los equipos de investigación. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo generar eso? Espere que me fui con el otro implemento. No, perdón, va a ser complicadísimo. Bueno, con lo que yo dije, es cierto que no hay una industria muy acostumbrada a la tecnología, esto es cierto. Si no, tendríamos una industria competitiva, está claro. Que no tenemos una industria competitiva era porque el capital excedente se iba para otro lado, se iba para el casino, las cosas financieras. Bueno. Sin embargo, hay islas en la Argentina, hay industrias grandes que tecnológicamente están bien ubicadas. Techin es una de ellas. No la voy a nombrar porque va a parecer que hago propaganda, bueno. Pero digo, hay industrias grandes que sí. Y hay algunas industrias chicas y exportaciones pymes que se pueden ensamblar con conjuntos tecnológicos más grandes. Y tenemos, a través de la construcción, por ejemplo, de las plantas nucleares o del desarrollo satelital, que Estados Unidos recurrió a eso, y recordemos que fue el gobierno de Kirchner el que lo reinició y el gobierno de Menem el que lo había cerrado. Por eso digo que no todo está de un lado ni todo del otro. Tenemos allí mucho, pero hoy lo que generemos por vía tecnológica de la industria que existe no alcanza. Pero el agro está desarrollando una tecnología muy grande, se está transformando en un sector industrial, pero además el petróleo shale va a generar recursos y todo un desarrollo tecnológico. Entonces yo de lo que estoy hablando es de organizar un entramado de estas cosas que tenemos y poder formular un programa de conjunto, pero para eso tenemos que discutir de los problemas que realmente existen, no de las cuestiones que mediáticamente son muy importantes. Y bueno, pero eso es muy difícil. Es muy difícil porque la sociedad y los medios están ganados por el show, digamos. Consecuencia de la pelea competitiva, digamos, por lograr, la venta del producto. Pero esto se trasladó a la política también. Y además, el no ver el tema del futuro político como un desarrollo objetivo al que hay que llegar con acuerdos en función de analizar la realidad, no de cargar las tintas sobre esto, creer, como cree toda la oposición en conjunto, de que el ajuste todavía, después de todo lo que pasamos, puede tener algún tipo de solución. Eso, en el frente opositor no hay quien promueva otra cosa. Y en el frente K, el modelo, pero está bien, el modelo hizo mucho, fue una revolución, pero hasta la crisis financiera. Después se transformó en otra crisis. Pero no se transformó en una crisis por el modelo, se transformó en una crisis por lo que pasaba en el mundo. Entonces el modelo es lo que pasa en el país, más cómo combino lo que pasa en el país con lo que está pasando en el mundo. Otra pregunta.
Y no, sí, pero te estoy molestando. No, pero estoy para eso. ¿Quién es el que quería hacer? ¿Escucha? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la exposición. Y una cuestión, yo coincido en el tema del ajuste. Ahora también considero que en términos económicos la inflación termina siendo un ajuste que no funciona como ajuste porque lo impongo, pero va erosionando el salario real. Y la pregunta mía es, en todo el periodo argentino, desde el gobierno de Perón hacia el Estado, donde ha habido niveles de inflación, ¿cómo ha jugado el salario real? Porque Argentina, comparado con otros países como Canadá, como Australia, que hoy tienen buenos niveles, o incluso países asiáticos, esos países arrancaron con niveles de salario real muy bajos que permitió la acumulación y quedaron hasta hoy. Argentina, por el contrario, históricamente ha tenido un salario real muy alto. ¿Cómo considera usted que eso afecta o no al sistema y está relacionado con los periodos cíclicos de Argentina? El salario alto de la Argentina es relativo, fue entre 1946 y 1948. Y un poco, no tanto, pero un poco en el 2012, 2013 por el retraso cambiario. Estos países pueden tener salarios altos porque tienen industria competitiva. Si nosotros no tenemos industria competitiva, vamos a tener déficit fiscal y salarios relativamente bajos. Simplemente es esto. No hay magia. Si yo tengo un modelo de crecimiento por el cual el excedente lo exporto y no voy a poder producir. El gobierno acá trató de frenar el excedente, es decir, cepo cambiario, restricción de importaciones, subsidios a la industria para que produzca más. Pero bueno, eso puede funcionar como motor de arranque, pero no como política constante. Entonces, ni el ajuste sirve, ni el plan, ni el modelo sirve cuando no se está expandiendo la demanda mundial de alimentos como se expandió de 2001 a 2008, la crisis. Entonces, yo digo, es demasiado simple ver esto. La inflación no se produce por ninguna otra cosa, no es una cosa rara. La inflación es la suba de precios. Y si yo tengo una moneda que se deprecia porque lo que produzco en moneda se fuga, y claro que voy a tener inflación. Mientras subsista eso, la inflación es parte de la modalidad de acumulación de la Argentina. No es parte en otros lados, y podemos ver país por país, no es en otros lados, porque lo que se exporta, en el caso de China, lo que se exporta es ínfimo con respecto a lo que entra. Por eso pudieron tener una moneda de porquería a convertirse en una moneda mundial. El capitalismo es un sistema mundial, porque el que tiene capital, y esto hay que entenderlo, no es un sistema nacional. Hay un sistema de economías nacionales que el Estado regula, pero lo básico, lo fundamental, no es el Estado. El Estado es muy importante para regular, pero lo fundamental es que el capital que tienen los poseedores privados lo colocan en Camboya, el Reino Unido, África, donde venga. Y si yo tengo un sistema que promueve la salida y por lo tanto promueve
el convertir a la moneda nacional en una cuasimoneda, porque se devalúa perpetuamente, porque si yo tengo una salida continuamente más grande que la entrada, y además no puedo tener entrada, no es que el gobierno cae, le muestra los dientes a la inversión, no. ¿Quién le mostró los dientes a la inversión en la época de Alfonsín? ¿Dónde están las grandes inversiones industriales? ¿Dónde están las grandes inversiones industriales en la época de Menem? ¿O se compraron YPF para poder vaciarlo? ¿O se compraron aerolíneas argentinas para fundirlo? ¿A dónde están las inversiones en ferrocarriles? ¿Por qué cerraron los ferrocarriles y nadie invirtió en ferrocarriles? La inversión funciona también, porque los inversores no son estúpidos, cuando hay una economía que funciona. Si no hay una economía que funciona, claro que te van a prestar, pero te van a prestar para crédito, para prestarte después. Entonces, si nosotros queremos que salga más plata que la que entra, y queremos endeudarnos permanentemente, y bueno, hagamos una política de ajuste sistemática, como la que hubo en el país desde 1955 hasta 2003. No se diferencia en nada de la política de Martínez de Oz, de la del plan primavera, de la del plan austral, ni de la convertibilidad. Todos generaron un excedente que se fue para afuera. Simplemente, en algunos casos, en el caso de la convertibilidad, fue compensado por una entrada de divisas, pero la entrada de divisas nos generó una deuda externa superior al producto. Entonces así no se puede. ¿Cuál es la alternativa? En realidad, si yo busco con la convertibilidad una convergencia de las monedas, la verdadera solución es buscar una convergencia de la productividad. Esta es la cuestión. Lo que no se resuelve en la economía real, no se resuelve en la monetaria, que es una sombra. La economía monetaria nominaliza la riqueza, no es una riqueza en sí. Hay que hacer la transformación productiva. El kirchnerismo lo hizo bastante al desarrollar como pudo la industria sustitutiva y volver a ciertos impulsos tecnológicos de vanguardia, como que hoy estamos exportando una planta nuclear a la India, pero es poco. Y además hay que adecuarlo, porque esto funcionó cuando China generaba un mercado exportador cada vez más grande. Pero ahora no pasa eso. Ahora va a haber que pelear por la punta tecnológica. Entonces, claro, si tuviéramos solo la industria no llegamos jamás a eso. Pero no quiere decir que hay que mandarla al diablo la industria. No, hay que seleccionar la sustitución de importaciones y fomentar la industria tecnológica. ¿Y dónde tenemos la industria tecnológica? En el campo y en el shale, y en esas pequeñas islas que hablaban por allá, y algunas pequeñas y medianas industrias. Hay que hacerlo, vuelvo a repetir, sobre la base de una orientación del desarrollo tecnológico en función de donde está la competitividad, y sumarle una selección sustitutiva en función de este desarrollo industrial que se genere a partir del cambio tecnológico. Y tenemos posibilidad, porque está el agro, pero ¿qué requiere? Un acuerdo con el agro. ¿Por qué? Bueno, no sé si me estoy metiendo en un problema que no... pero lo voy a decir muy simple. Miren, el agro argentino durante años fue parasitario, porque producía en función, no creció al nivel de Estados Unidos,
Y estoy hablando en la década del 30, cuando estaban los conservadores. El impulso llegó en los 90, cuando China empezó a comprar alimentos, no antes. ¿Dónde estaba la ganancia del agropampeano? En la renta territorial, porque esta tierra produce, la tierra de la pampa húmeda, produce con la productividad más alta del mundo, metiendo nada más que tierra. Si yo meto tierra solo, la mayor productividad está en la Argentina. Pero ¿qué pasa? Cuando llega, primeramente, que los países antes agrarios, que se volvieron industriales, desarrollaron la tecnología en el campo. Nosotros no, hasta que no vino la demanda china a golpear la puerta y a hacer negocio, no había, y había renta más que suficiente. Entonces la renta territorial era parasitaria, y por supuesto que hay que hacer una retención sobre la renta parasitaria. ¿Por qué? Porque la tierra, ustedes saben cómo, digamos, aunque hoy los titulares de la tierra tienen poco que ver con los originales la recibieron por rifa. Porque, digamos, el reparto de la tierra en grandes unidades en la Argentina fue por eso. La ley de enfiteusis de Rivadavia, aplicada en 1830, 1840, regalando tierras a los comerciantes del puerto de Buenos Aires y a la familia del PRO. Digo del PRO no en el sentido actual, sino en el pasado. Bueno, era parasitaria, había que aplicar una retención. No es un impuesto la retención, es una retención de la renta de la tierra, que pertenece a la tierra, que en realidad es de todos. Pero ¿qué pasa? Cuando el agro empieza a producir como está produciendo una renta tecnológica, y en el conjunto, en proporción, la renta territorial se está achicando y la renta tecnológica se está agrandando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fomentar la renta tecnológica y castigar la renta territorial. Pero Lustó, que no se destaca por sus ideas brillantes, hizo unas retenciones que fueron un asco. Está bien, el kirchnerismo no lo vio, pero el ministro de Economía en Petendía hizo una estupidez con eso. Porque además había que hacer una cosa. ¿Dónde estaban todavía? Ahí ya hasta los terratenientes estaban volviendo capitalistas. Pero el instrumento político que se tendría que haber usado es castigar a la sociedad rural, donde hay mayoría de terratenientes y de renta territorial, y fomentar a los productores, que es en realidad hoy la Federación Agraria, en fin, pero digamos, están ahí en la Federación Agraria. Hubieran tenido una política diferencial, la situación con el campo hubiera sido muy distinta, pero tendrían también que tener oído. Bueno, ¿quién habla? Pero digo, tener oído a lo que estaba pasando, el crecimiento de la renta tecnológica en el campo en detrimento de la territorial. Hoy es cierto que hay que ver si se pueden bajar las retenciones, pero no porque las retenciones sean injustas, porque no, la renta territorial sigue siendo justa. Hay que diferenciar qué es la renta tecnológica, hay que grabarlo, porque necesitamos renta tecnológica, necesitamos producción intensiva en el agro, necesitamos maquinaria en el agro para desarrollar una industria asociada con la productividad. Como vamos a necesitar una industria del petróleo, y yo no sé si Dios es argentino, pero bueno, dudo también si es Dios, pero bueno, te digo, lo que hay que hacer, en todo caso,
es combinar esas cosas, y el programa impositivo no puede ser por lo que se le ocurre a uno o a otro. El programa impositivo que se hacen con las retenciones, ¿cuál es la proporción de la renta territorial? ¿Cuál es la proporción de la renta tecnológica? Ahí está la solución. Y es una solución objetiva que nadie puede decir, está mal, es una injusticia. Bueno, si somos capaces de desarrollar enfoques objetivos de este tipo generalizados, y bueno, quizá tengamos una problemática muy distinta en el futuro. Yo creo, no confío mucho en el plantel político que tenemos, diría que no confío para nada, pero la fuerza de lo que está sucediendo es muy grande. Tener una Arabia Saudita, es una Arabia Saudita, por mucho, no solo hay el petróleo shale es el más apto para producir los combustibles de la nueva industria. El desarrollo norteamericano va por ahí. Estados Unidos se va a convertir en exportador de petróleo. ¿Qué pasó? ¿Qué hace el micrófono? Que no se oye. Que recién no se oía, pero ahora ahora no. Bueno. Estados Unidos, hoy en Estados Unidos, la producción de shale está representando el 28% de la producción petrolera norteamericana. Está en ascenso. ¿Por qué? Porque la robotización va a necesitar una magnitud de petróleo que no tiene ni idea, y no hay petróleo convencional para eso, pero sí está el petróleo y una gran parte está en la Argentina. Entonces este petróleo está de muchas maneras relacionado con el desarrollo tecnológico, pero además hay mucho más que eso. Cuando China se reoriente, ya lo está haciendo, pero para transformar toda su industria, vamos a tener unos cuantos años que Estados Unidos va a estar otra vez en la punta. Pero China la va a alcanzar indefectiblemente y va a transformar su industria. Pero cuando transforme la industria, la demanda de minerales, agárrense. Y acá hay minerales para eso. No solo, está también la discusión del problema del litio y del auto eléctrico, pero hay un informe último del CONICET que pareciera que el litio tiene sus problemitas, pero bueno, no está claro todavía. Pero, bueno, estoy hablando demasiado, no, pero lo que quiero decir es que lo que se viene, que es la transformación tecnológica, tenemos la suerte de tener una pampa húmeda que tenemos que reestructurar la política con eso. Tenemos que controlar el desarrollo de la soja por el problema de los nutrientes de la tierra. Y tenemos que desarrollar el petróleo y sobre todo desarrollar las perspectivas tecnológicas. Y la inflación tiene que ver con eso. Uruguay, ¿por qué no tiene inflación? No tiene tecnología. Hay unos 300.000 uruguayos en los centros industriales argentinos. Entonces, con 3 millones de habitantes, puede tener el agro como se le antoje. Pero nosotros, en esa época, 1950, teníamos 16 millones de habitantes. Hoy tenemos 40 o 42.
Cuando uno dice, ah, pero en aquella época la Argentina era una maravilla. Sí, bueno, pero fíjense con qué. Y en qué situación estaba en el mundo. Bueno, un poco esto, fíjense con qué y en qué situación estaba en el mundo, es lo que quería poner un poco en discusión. Si quieren preguntas, no hay problema. Bueno, creo que ha sido todo muy importante haber podido escuchar. Escucharme a mí no es nada interesante comparado con escucharte a vos, pero ha sido muy importante poder escuchar conceptos como que política no son solamente palabras, sino que realmente hay sustancia ahí, hay un proyecto, que proyectos no solamente son los proyectos o el proyecto, sino aquel que tenga la capacidad de adaptarse o de poder hacer una autocrítica y poder moldearse a medida que te van presentando los acontecimientos. Y bueno, es muy importante que exista Vaca Muerta con todo esto que nos va a traer, pero realmente más importante es que ustedes se hayan llegado, porque somos todos jóvenes, yo me sumo a eso, somos jóvenes, somos el futuro, y que tengamos la posibilidad de analizar esto y ver las cosas desde otra óptica, tal vez sin tantos absolutismos, sin tantas teorías cerradas, sino que se puedan ir moldeando a través del tiempo. Te agradezco mucho, Carlos, por todo, y a todos ustedes el haber venido.